cultura, privilegio, jerga y prestigio. Socialmente estudiar derecho elevaba nuestro nivel cultural general, y en especial, nos incorporaba a la cultura jurídica en particular. Nos convertía en privilegiados, adquiríamos una jerga técnica que cohesionaba a los colegas, los que comparten el mismo quelille o gremio. El solo hecho de meramente estudiar derecho nos daba prestigio. A día de hoy, lastimosamente eso se ha ido paulatinamente perdiendo, habida cuenta, entre otros factores, al exceso de estudiantes y al exceso de titulados. Aumentamos la cantidad, disminuimos la calidad. Para quien lea este texto esperemos le sea nutritivo y sea un buen alumno, palabra que viene del latín elamnes, esto es, alimentado. Uno de los objetivos de esta entrega es justamente lograr metafóricamente un baño cultural tradicional, para hacer frente de alguna forma al boquismo, a la modernidad, a la moda, y a la posmodernidad. Partamos señalando la diferencia entre cultural y cultual, que están familiarizados, pero que no son necesariamente sinónimos. Cultual es propio del culto sagrado que debemos a Dios. Si tomamos un sentido obvio o general, nos aparecen, mínimamente, como acepciones de cultura cultural las siguientes, una primera como sinónimo de cultivo, una segunda como sinónimo de nivel educacional o erudición, y una tercera como sinónimo de civilización o estadio de avance de un grupo humano. Nos enfrentamos aquí, a lo que algunos llaman mundo de la naturaleza versus el mundo de la cultura, importante más adelante para reflexionar sobre el derecho natural y el derecho positivo. Durante la sofística griega fue familiar la discusión en torno a la superioridad de uno u otro mundo, pero las ideas de la cultura y de la naturaleza, del estado natural y del civilizado se presentaban sobre todo como dos valores entre los cuales era preciso elegir. Algunos presocráticos y sofistas proclamaron su oposición a todo lo que no fuera la llamada simplicidad natural, a todo lo que se apartara de la naturaleza, considerando la cultura como el signo de la corrupción y de la decadencia. Sin embargo, estos juicios de valor no tendían a una determinación de las esencias respectivas de naturaleza y de cultura, máxime cuando, como en los estoicos, el vivir según la naturaleza era también el vivir según la razón universal, pues la naturaleza era para ellos algo más que el conjunto de los objetos naturales. La frontera entre naturaleza y cultura es difusa y confusa. Ello depende de la visión antropológica que se tenga, si el ser humano es distinto de la naturaleza o no. Recordemos que los castores hacen puentes y acueductos, ¿es cultural o natural el acueducto y barra diagonal o las represas de los castores? Joseph de Maistre, 1821, hagamos nosotros analogía con el arte, explica que el arte, cultura, es la naturaleza del hombre, y no cabe duda alguna de que el hombre de la naturaleza es el hombre con todas sus afecciones, todos sus conocimientos y todas sus artes, y que la tela del telar es tan natural como la de la araña. Para complicar las cosas, un objeto natural puede ser también un objeto de la cultura y viceversa, la estatua, que es, desde el punto de vista de la naturaleza, un trozo de mármol cuyos caracteres estudia la física y la mineralogía, es, desde el punto de vista de la cultura, una forma valiosa, un objeto al cual está incorporado el valor de la belleza o el valor de la utilidad. Los objetos de la cultura son así objetos formados, o transformados, por el espíritu. Pero los objetos culturales no necesitan ser forzosamente objetos de la naturaleza elaborados y cultivados, como lo es el campo labrado o el trozo de mármol esculpido, pueden ser también, y son en la mayor parte de los casos, objetos no representados a través de una entidad natural, mitos, leyendas, creencias religiosas, organizaciones políticas, ideas científicas, prácticas morales, costumbres. Toda esa gran cantidad de objetos, que pueden o no estar encarnados en un objeto natural, pero que en todos los casos hacen referencia a un valor o disvalor, constituyen el mundo de la cultura, cuya diferencia, por lo menos conceptual, con respecto al mundo simplemente natural comenzó a reconocerse hoy con todas sus consecuencias y en toda su amplitud. Con todo, la cultura no es solamente lo creado, lo formado y lo transformado, es también el acto de esta transformación, el proceso de la actividad humana que se objetiva en los bienes, artefactos, artificios. El mito de la cultura. Ensayo de una filosofía materialista de la cultura, es un texto que exhorto a analizar en su oportunidad, del filósofo Gustavo Bueno Martínez, cuya tesis se podría resumir así: la cultura es uno de los ideales prácticos de mayor rango, el estado de cultura ha llegado a ser un ideal de rango superior al del estado de derecho y, por supuesto, de más alto prestigio que el estado de bienestar. Sin embargo, nadie entiende qué es eso de la cultura,
como nadie entendía antaño que era la gracia de Dios. La cultura es un mito, y un mito oscurantista, como lo fue por el llamado, mito de la gracia en la Edad Media o como lo fue el mito de la raza en la primera mitad del siglo XX. En cierto modo podría decirse que el mito de la cultura incorpora, además, a través de los nacionalismos de fin de siglo, muchas funciones que el mito de la raza desempeñó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El término, cultura, adquiere en contextos político-administrativos un significado más reducido o circunscrito que en su acepción antropológica, VGR. En Ministerio de Cultura, llama Bueno Martínez, cultura circunscrita, a esta acepción. Sus contenidos pertenecen no solo a la capa intrasomática, danzas o canciones de coro o solistas, sino también a la capa intersomática, desfiles, deportes colectivos, y a la extrasomática, pinacotecas, edificios del patrimonio histórico-artístico. La unidad e identidad de esta acepción, es decir, el criterio de circunscripción, son oscuras. No está claro qué tienen en común el teatro, la música, los deportes, la pintura, la literatura o las fiestas populares frente a la religión, el derecho, la agricultura, la silvicultura o la piscicultura.